300,000 personas vivían en todo Yucatán en 1895. 65 años pasaron para que se duplicara la población. En 1960 en Yucatán ya había 600,000 habitantes. Se volvió a duplicar ya no en 60 años, sino solo en 25 años. Para 1990, hace relativamente poco, Yucatán ya había llegado a 1,400,000 habitantes. Ahora, hasta marzo del año pasado, que fue cuando se terminó el conteo en Yucatán, justo iniciando la pandemia, en ese momento, éramos 2,320,898 almas. Ahora, hoy en día, más personas vienen a Yucatán de las que se van de Yucatán. Yucatán está ocupando en saldo neto migratorio el sexto lugar a nivel nacional, o sea, con un 3.1 de saldo neto migratorio. Se lo explico, recibimos en Yucatán 100,000 personas. O sea, de Yucatán salieron aproximadamente 34,000 personas. El saldo neto es la diferencia entre uno y el otro, lo que nos da un resultado de 66,000 personas. Dicen por ahí que los que más vienen son tabasqueños, chilangos, chilanguetes, pues, y neoleoneses de Nuevo León, pues. ¿Es cierto? Está viniendo básicamente de Quintana Roo y de Campeche, y la razón por la cual están regresando básicamente es por reunirse con sus familias. Ya ve, ese rumor no tenía nada de cierto. La mayoría de los que llegan al estado están regresando. Y la primera razón por la que vienen es para reunirse con la familia. La segunda razón por la que están regresando o llegando es por el trabajo. Y la tercera razón por la que la gente está viniendo a Yucatán es por la seguridad. Ahora, ¿cuáles son los 3 estados que más migrantes reciben en el país? De manera natural, me imaginé que Yucatán iba a estar entre ellos, pero no. Los estados favoritos para mudarse, fíjese, son Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro. Y escuche esto, el municipio yucateco, a donde más gente de fuera llega buscando trabajo, ¿sabe cuál es? Celestún. Donde más personas regresan para estar con la familia, ¿sabe dónde es? Buxots. Y a donde más personas de fuera llegan porque se casaron, las casaron o se unieron, Timucuy. Lo interesante es que la mayoría son personas que salieron a trabajar a otros estados y que en los últimos 5 años han decidido regresar a Yucatán. Población que finalmente sale de Yucatán para ir a trabajar a otras entidades y que ahora, en este 2020, o sea, se identificó que en los últimos 5 años han estado retornando a Yucatán, pero la mayoría viene de Quintana Roo y de Campeche. Es el doctor Arturo Gómez Fernández, director regional del sureste del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. 2,320,898 personas radicando en Yucatán. Aquí creo que es importante mencionar la parte de cómo ha venido el comportamiento. O sea, en 1970 teníamos una tasa de crecimiento de 3.3. En 2010 teníamos una tasa de 1.6, o sea, observar cómo finalmente la población detenía su ritmo de crecimiento. En esta última década, en el evento censal, ahora tenemos 1.8. Nuevamente empieza, digamos, a levantar ligeramente el crecimiento de la población. Así que en los últimos 10 años hemos crecido al 1.6%. Pero ¿existen lugares en Yucatán donde en lugar de crecer la población se esté reduciendo? Sí, hay municipios como Quintana Roo, en donde tiene una población realmente muy pequeñita, y que ha venido siendo un municipio expulsor. Tepancán es otro de los municipios que finalmente también tienen una cifra negativa en cuanto a la parte de crecimiento, o sea, su tasa es de menos 0.4, y en el caso de Calakmul también tenemos una tasa negativa. Entonces sí tenemos algunos municipios en los cuales su población es realmente pequeña, pero se está dando salida de la población, de manera particular en edades productivas. Otro resultado interesante es cómo cambió la edad mediana de Yucatán. Pasamos de una edad mediana de 23 años hace 2 décadas y ahora tenemos una edad mediana de 30 años. ¿Escuchó usted bien? La mediana, que no es el promedio, sino la edad en donde el mayor número de habitantes tienen la misma edad, o justo la mitad de la muestra, como lo quiera ver. Bueno, la mediana es de 30 años ahora. Eso significa que en los últimos 10 años, literalmente, envejecimos el 30%. En solo 10 años. Ahora, dentro de Yucatán,
Debe haber algún municipio que sea el más joven y debe haber algún municipio que sea el más envejecido. ¿Cuáles son? En el caso, por ejemplo, de Tatsiu, o sea, es un municipio en donde la pirámide en la base es muy ancha, hay un gran número de nacimientos y en consecuencia la pirámide en su parte superior es más angosta. En el caso de Kansakap es a la inversa. La pirámide cada vez es más reducida en la base. En la parte de las edades productivas también se empieza a ver una reducción, es decir, hay una salida seguramente de la población y lo que está quedando dentro del municipio en su parte superior se ve un ensanchamiento porque se está quedando una población que está envejeciendo. ¿Cuánta gente depende de alguien más? Un menor de edad depende al 100% de sus padres. Una persona de la tercera edad suele depender de la familia. ¿Cómo estamos aquí en el estado? ¿Cómo estamos en Yucatán? Lo que nosotros vemos es la razón de dependencia como tal. En el caso de los menores, por ejemplo, o sea, tenemos una dependencia de 35. En el caso de la parte de la población adulta, estamos creciendo a una población de 13. En total, digamos que tenemos el 48% de la población que es dependiente económicamente de una población en edades productivas. Fíjese, interesante, ¿eh? 48 de cada 100 personas en Yucatán dependen de alguien. Por cierto, ¿tiene usted un microondas en su casa? Escuche esto, de los 2.320.000 habitantes en Yucatán, solo tienen horno de microondas 975.000 personas. Ni siquiera la mitad de la población tiene un microondas. Otro dato, solo el 46% de la población tiene televisión en su casa. Y casi el 20% de la población tiene algún servicio en internet como el Netflix o el Amazon Prime. La televisión de paga, o sea, ahora las viviendas tienen un 48.7% de televisión de paga. Entonces es de llamar la atención que obviamente se está incrementando la televisión de paga. En el caso de del uso de las consolas para videojuegos, hay el 9.2% de las viviendas ahora tiene una consola en casa de videojuegos. Dicen por ahí que los yucatecos le están diciendo no a las bodas. ¿Es cierto? A lo largo del tiempo lo que podemos observar es la tendencia como ha venido disminuyendo la población que declara casados. Entonces, en el caso de Yucatán, digamos que en el año 2000 teníamos un 51.4% de la población que declaraba ser casados y en el caso del 2020 tenemos una población que declara un 42%. Entonces, pues prácticamente casi tenemos un 10% de la población que ha disminuido en términos de casamientos. La parte de unión libre, o sea, en 2010 teníamos 7.9 y ahorita en el caso del 2020, o sea, tenemos 13.9. Es decir, o sea, la población finalmente ahora está buscando una relación en unión libre. En el censo del 2020 se descubrió que cada día hay menos católicos en Yucatán. Ahora, resulta que el número de personas que se alejan del catolicismo es el mismo número de personas o de seguidores que crecen en otras variantes del cristianismo. Hay una reducción de prácticamente 5.2% de la población católica. Sin embargo, sigue siendo la religión que declaran predominante, o sea, con 1.7 millones de la población en Yucatán finalmente como católicos. Está creciendo en la misma proporción las personas que se declaran como protestantes, cristianos o evangélicos. 5.2 de incremento en términos de la población. Otro dato que llama la atención es el del número de mujeres que hoy trabajan comparado con lo que se tenía hace una década. Se mantiene en términos de hombres prácticamente la misma tendencia, el 76% de la población económicamente activa es hombres, pero en el caso particular, en este evento censal, creo que es muy interesante el observar que creció 15 puntos porcentuales, pasando del 33 al 48.2 la población, las mujeres que tienen una participación en la actividad económica. En la educación, Yucatán está en el segundo lugar nacional por el número de niños de entre 6 y 12 años que asisten a la escuela. 95.7% de la población de ese grupo de edad está asistiendo a la escuela. Eso nos permite estar en segundo lugar a nivel nacional. El INEGI es esencial para poder empezar a entender lo que sucede en nuestro país. Es un trabajo duro y necesita de personas realmente apasionadas que pasan gran parte de su vida contando todo lo que se pueda contar en México.
Tengo 31 años trabajando en el INEGI. Todos los días llego feliz a mi trabajo. Es algo que me emociona. El poder integrar la información, el poder usar la información, si lo vemos como el sistema nacional y poder usar la información de manera integral, o sea, tenemos una caracterización maravillosa del país. Si eso no me emociona, no habría nada que me pudiera emocionar en términos de mi trabajo. El trabajo que lleva a cabo el INEGI no solo es impresionante, sino esencial para que los gobiernos decidan políticas públicas acertadas. Le invito a que entre a la página www.censo2020, donde va a poder elegir entre 6 temas. Yo, por ejemplo, me metí al panorama sociodemográfico de México. Después ahí adentro le presiona donde dice área geográfica y ahí entonces elige Yucatán. Vale mucho, mucho la pena hacerlo, se lo recomiendo mucho. Gracias, muchas gracias al doctor Arturo Gómez por regalarnos parte de su mañana y desde luego a todo el equipo de la División del Sureste del INEGI, que siempre están ahí para ayudar. Pero sobre todo, gracias a usted por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo Dicen que Dicen. Dicen que dicen, pero a mí